Estamos acá con el Boca, en los videos del Octubre 4, Brigada de la Juventud Socialista del Uruguay. La idea es conversar un poco sobre la educación. La primera pregunta que te vamos a hacer es ¿cuál crees que es el rol de la educación en la sociedad? Bueno, yo creo que es cada vez más gravitante porque en realidad tiene una parte del enfoque que es la educación como derecho, como el proceso de construir un derecho humano, pero cada vez más la educación es un elemento de poder, o sea, las relaciones de poder hoy, lo que en su momento la riqueza estaba muy relacionada a la capacidad de tener tierra, está cada vez más relacionada al control del cambio tecnológico, y esto tiene mucho que ver con la educación. O sea, el mundo vive un gigantesco proceso de revolución científica tecnológica y el control del cambio tecnológico es un elemento tan importante como el control del sistema financiero o como el control de la gestión de poder en términos militares. Entonces hay que mirar la educación en la doble significación. Una es la educación en el sentido de construir un derecho para nuestro pueblo y otra que la educación es a la vez un componente esencial para cualquier proceso que pretenda una lógica de superar los niveles de dependencia y construir un espacio de emancipación. Bien. Viste que en los últimos tiempos los medios de comunicación de la derecha están poniendo sobre la mesa que la situación de la educación es de crisis, que es un colapso. En este sentido, ¿vos cómo considerás la política educativa del Frente Amplio en los últimos 12 Nos años? invitan a sentir, no a pensar. O sea, nos quieren colocar a nivel de la piel, de que nuestra reacción sea, la educación nunca estuvo peor que ahora. Es un desastre, es el mayor de los desastres. Yo a veces pongo como ejemplo, yo fui al liceo en Progreso, en una época donde todavía no existía liceo. O sea, el Liceo de Progreso se ubicaba donde era la Casa de la Cultura y estaba en construcción el liceo, y un salón con 2 mamparas era para tres grupos donde teníamos ahí 140, 150 gurises que no podías respirar, eran condiciones realmente terribles. O sea, solamente convocando un poco a la memoria da para poder fundamentar que nunca estuvimos peor que ahora, pero hay algunos datos que está bueno que los podamos ubicar. O sea, la ANEP tenía poco menos de 50.000 vínculos funcionales en el 2004 y el 85% eran docentes. Hoy siguen siendo el 85% docentes en primaria, secundaria y UTU, pero hay casi 90.000 vínculos funcionales. El programa de maestros comunitarios hoy tiene 500 maestros comunitarios en los contextos más críticos. La producción científica en Uruguay se duplicó. La Universidad de la República pasó de 12.000 funcionarios a 17.000 funcionarios. Hay 1.700 investigadores vinculados a la ANI. O sea, la duplicación de la producción científica tiene que la cobertura de la matrícula de 3 a 6 años creció en casi 60.000 gurises. La cantidad de gurises que entran en la universidad, pasamos de tener 120.000 gurises con educación terciaria a 164.000 gurises con educación terciaria. El porcentaje de repetición en primaria bajó a la mitad. El crecimiento de infraestructura edilicia es indiscutible. La cantidad de gurises estudiando en el interior, lo mismo, creció un 108% en el caso de la educación terciaria. Entonces está brava la referencia, que creo que tiene mucho que ver con el concepto de década perdida, los incrementos en materia salarial o sea, si no hubiera existido crecimiento de salario a los docentes por encima de la inflación, o sea, si solamente hubiera crecido, el salario real del docente hubiera acompañado la inflación en este periodo, tendríamos un salario, el ingreso de una maestra de 16, 17 mil pesos hoy. Entonces, hay un primer punto de partida que es discutir eso. O sea, en general nos muestran algunos problemas de la educación que no son solo problemas de la educación, sino que son problemas de la desigualdad. Por ejemplo, en el quintil más bajo de ingreso, solamente un 18% de los gurises, 17-18% de los gurises termina secundaria, lo que ubica un porcentaje mucho más bajo que el promedio. Esto tiene que ver con las condiciones de desigualdad y por lo tanto también nos tiene que reforzar en el sentido de que tiene que haber más necesidad de atención a los sectores más vulnerables, pero también en esa foto del quintil más bajo de ingreso era apenas un 8% hace 11 años el que llegaba a terminar secundario. O sea, también en esa foto hay una discusión para dar en términos de la necesidad de la importancia de la educación en todos los niveles. Entonces, muy lejos del discurso de década perdida, pero hay que mirar en el doble sentido, es decir, bueno, la educación en su perspectiva, la propuesta que nos presentó Codicel, la propuesta que nos presentó la UDELAR, ¿tiene que ver con necesidades reales, objetivas y por las que vale la pena luchar o no? En todo caso es
hay que hacer un balance del esfuerzo en educación pública en este periodo como un factor que ha sido relevante a la hora de mirar la igualdad en el Uruguay y mejorar en términos de inclusión social, y también mirar en el sentido de la perspectiva. Creo que esa es un poco la discusión, pero no admite mucho análisis de que cualquier balance más o menos riguroso de los resultados en materia de inclusión educativa te da una condición de cambios importantes, ¿no? Y ahora más por el lado de la militancia, ¿qué rol crees que juega la militancia sindical en tu caso a la hora de construir política educativa? Bueno, yo creo que desde el movimiento social, a ver, los cambios se dan, yo voy a decirte de la siguiente manera, yo no creo que haya ninguna conquista de los gobiernos del Frente Amplio. Creo que las conquistas son populares, que se dan en el marco de un gobierno que facilita esas conquistas. O sea que, por poner un ejemplo, si el Parlamento vota una ley contra la discriminación de género, es mejor que no la vote, es mejor que exista esa ley. Pero la ley no cambia el patriarcado. Lo que cambia el patriarcado es la práctica social superadora del patriarcado, y eso es mucho más que la ley. Entonces la relación entre la construcción de una norma jurídica, de un proceso de gestión, y las luchas sociales que tiene que construirse una relación muy íntima que a veces no la comprendemos. A veces no la comprendemos desde la militancia social, de decir, bueno, en última instancia tu lucha tiene que reflejarse en el plano institucional y no puedes descartar o ser miope con esa mirada, o a veces desde la institución donde piensan que se conquista solo construyendo de la institucionalidad. Entonces encontrás discursos muy terribles del tipo de todo lo que les dimos, no entendiendo ese vínculo que es dinámico entre las luchas sociales y la construcción institucional, que hay que mirarlo con una riqueza, interacción. Entonces yo creo que es relevante, no va a haber transformaciones profundas sin pueblo organizado, y dentro del pueblo organizado, los trabajadores en Uruguay, el 1,5 millones de trabajadores en Uruguay, es mucha cosa. Lo primero, tenemos que organizar ese 1,5 millones. El movimiento social multiplicó su crecimiento de 100.000 a 450, 500.000 trabajadores organizados. Multiplicar su organización, su peso, su vínculo con el conjunto de la sociedad. Hay batallas del movimiento social que no son solo del trabajador asalariado, sino que tienen que ver con la pequeña y mediana producción, que tienen que ver con la intelectualidad, en el sentido de generar una base social que sea de las grandes mayorías organizadas. O sea, generar la correlación de fuerzas que permita un programa de transformación. Ese creo que en eso la educación es una parte, pero es una parte, ¿no? Es una parte como es la vivienda, como es la inclusión de las personas con discapacidad, como es la integración latinoamericana profunda en términos productivos culturales, como es la distribución más justa de la riqueza, pensando en el sentido de también dar la batalla en el plano de una ética diferente a la que nos propone el sistema, que un poco es la lógica de competir y comernos entre nosotros. Y bueno, por el papel que ocupás en la producción, el rol de los trabajadores es muy importante, no es exclusivo, pero es muy importante. Bien, entonces, hablando sobre el 6% y cambiando un poco la pregunta inicial, ¿es necesario un aumento de presupuesto? ¿Acompañado de qué? No, lo primero es, ¿se puede un aumento de presupuesto? ¿Uruguay tendría cómo resolver un aumento de presupuesto? Sí, tiene cómo, si consigue de dónde. Y el conseguir de dónde es mirar que la agenda de investigación nueva ubica que hay niveles, Uruguay tiene los mejores niveles de distribución del ingreso de su historia, pero simultáneamente a esto se da que hay niveles de concentración de la riqueza muy importantes, sobre todo la riqueza financiera y la riqueza empresarial, algo menos la inmobiliaria. Entonces lo primero es, ¿el país tiene cómo pensar redistribuir para atender demandas sociales? Sí. Entonces debiera atender demandas sociales. Dentro de las demandas sociales, ¿es exclusiva la educación? No, no es exclusiva la educación, está el sistema de cuidado, está atender la necesidad de vivienda, está atender la necesidad de inversión pública para promover trabajo, y están las necesidades de educación. No es un debate técnico burocrático, es decir, bueno, hice un papelito donde resulta que me di cuenta que los poderosos, hey poderosos, ustedes tienen que darnos para... No, es un profundo debate político-social que lo determina la correlación social y política. Sobre si tenemos correlación o no para esa transformación, creo que es la discusión más rica. Y si llegamos al acuerdo que no la tenemos, tendríamos que tener la responsabilidad de construir esa correlación. Supongamos que estamos en esta mesa analizando eso y decimos, bueno, pero miren que hoy sería muy riesgoso, a veces hay compañeros que piensan un poco así, muy riesgoso los efectos que podría tener mover el esquema tributario sobre el patrimonio, mover el esquema tributario sobre la riqueza, mover el esquema tributario sobre la renta empresarial para que fuera gradual y no tenga la misma tasa de tributación el mediano empresario que la gran empresa en términos de porcentaje plano. Bueno, si esa fuera la conclusión, tendríamos que estar discutiendo con mucha pasión, decir, bueno, pero ¿cómo construimos esa correlación necesaria para que esa transformación que es justa sea posible? Porque el papel del campo popular es hacer que lo que es justo sea posible.
Entonces, ¿qué es justo? No hay duda. ¿Qué es posible o no? Hay discusiones en el campo popular. Bueno, en todo caso, acepto la discusión si atrás de la discusión están las medidas que nos permitan construir mañana la correlación que no tengamos, ¿no? Y creo que hay que buscar esa pista, ¿no? En términos de estrategia, para no encerrarnos en posiciones de decir, bueno, todo el que pretenda mover más es un loco delirante que no mide los procesos históricos y que no reconoce los cambios sociales generados, lo que es una falsear la discusión, maltratarla, o todo el que piense que no es hoy es porque si piensa que hoy no es ya la transformación, está ganado a las ideas del enemigo. Creo que hay que buscar entre medio un proceso de discusión que nos permita convencer al conjunto de nuestro pueblo, que en última instancia es el protagonista, de que hay procesos que hay que ensancharlos más. Bueno, perfecto. Por ahí terminamos, te agradecemos. No, gracias a ustedes. Arriba.